Muy bien. Le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Es el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, presidente de CUTSA, Juan Salgado. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muchas Gusto gracias por estar con aquí. ustedes. Lo llevo un poquito nomás para el tema del que veníamos, porque por ahí está también el tema de si tapabocas sí, obligatorio o no en los ómnibus. ¿Cómo lo entiende? ¿Le preocupa? Sí, nos preocupaba muchísimo, nos preocupó durante la pandemia. Eso sin duda. Creo que las cosas se hicieron, a nivel del transporte en general, se hicieron muy bien en cuanto a tomar todas las medidas que estaban a nuestro alcance y las que se iban conociendo a medida que fue avanzando. Primero era el tapabocas sí. ¿Ustedes se acuerdan la discusión? Tapabocas sí, tapabocas no al principio. Después empezó a avanzar. Después había que buscar de que el habitáculo estuviera de alguna manera desinfectado y aparece el amonio cuaternario y aparecen las sanitizaciones en las unidades. Luego aparece el alcohol en gel arriba de todas las unidades. O sea, nosotros y el transporte en general, una de las decisiones que creo que tomó importantes ya en marzo del 2020 para adelante fue no ponernos a discutir y cada uno hacer lo que quiera. Porque de fútbol, de eso ya empezábamos a saber también y cada uno a tomar la decisión que tenía que armar el equipo, quería. ¿no? Sí. No, encolumnarse detrás de la autoridad sanitaria y bueno, y ahí fuimos saliendo bien. Encontramos en el 2021, de acuerdo a algunos trabajos que hicieron, y acá propiamente CUTSA, con técnicos, con gente de la academia, muy valorada, encontramos de que uno de los elementos fundamentales que permitió que el transporte no fuera un elemento negativo en la transmisión de la pandemia fue la calidad del aire. Cuando se toma la resolución de que todas las unidades de transporte deberían tener 2 ventanas abiertas de cada lado y las escotillas en forma obligatoria durante el servicio, bueno, ahí fue uno de los tantos elementos, pero un elemento importantísimo. La calidad del aire, la ventilación del habitáculo se transforma en algo importante. ¿Nosotros qué estamos haciendo ahora? Estamos siguiendo el tema día a día, tratando de mantener un equilibrio ahora en estos últimos minutos de discusión que vi, entre decir, pero tampoco agitar, ir por... Entre decir y asustar. Entre decir y asustar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir viendo día a día. Hoy la resolución es recomendable, es altamente recomendable para quien trabaja y para los pasajeros en el transporte público utilizarlo, el tapaboca, pero no es obligatorio. O sea, estamos a la espera. Los casos sí están aumentando. Estamos en una época que evidentemente la parte social nos une. Después de cada juntada de esas que se hace, aparecen 3 casos, 4 casos, 5 casos en cada uno. Y bueno, lo que tenemos que tratar es de mantener las normas sanitarias dentro de las unidades, la limpieza, seguir limpiando los pasamanos, los lugares de contacto y mantener fundamentalmente la ventilación dentro de esas unidades. En el momento que el Ministerio de Salud Pública y a través de la Intendencia nos den otra orden o se vea que hay una situación que lo amerita de dar el otro paso, que es la obligatoriedad, bueno, también lo estamos haciendo, estamos prontos. O sea, no es que cuando aparezca eso vamos a empezar a mirar a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Bueno, porque nos preocupa que ante una situación de esa vuelva a caer estrepitosamente la cantidad de pasajeros y nos preocupa... Hoy lo que está registrado es el 20%, ¿no? Menos. Exactamente. Y nos preocupa que el valor más importante que tiene la empresa de transporte son el personal que trabaja arriba de las unidades, que esté en condiciones, que no esté corriendo riesgos. Bien. Por lo tanto, estamos pronto con los tapabocas, con todas las medidas que se puedan llegar a tomar. Ya hay know-how, además, ¿no? Que de un día para el otro podemos aplicarlo, que eso creo que es lo que se puede hacer hasta ahora, bien, sin asustar. Bien. Pero bueno, vayamos un poco al motivo de la convocatoria, que tiene más que ver con el concepto de movilidad.
¿no? Si me permite, Salgado, antes al panel, para ustedes el éxito en términos de movilidad de una ciudad, ¿por dónde pasa? ¿Por un buen transporte público? ¿Y algo más? ¿Únicamente por un buen transporte público? ¿Cómo lo ven? Por un buen transporte público y por lugares donde se pueda circular decentemente. Acá, lamentablemente, no tenemos esta segunda opción. En la realidad, yo veo que las calles, por lo menos en Montevideo, parecería ser de la década del 80, ¿no? ¿Es un tema de estado de calles? ¿Es un tema de parque automotriz en crecimiento? No, pero es un tema, ¿no?, de estado de calles, pero no me refiero al estado del pavimento, sino a que no está preparado para el tránsito que tenemos hoy en día. Bien. No hay que olvidarse que se están vendiendo 50.000 0 kilómetros por año y todos los años es un récord diferente y esos vehículos van a nuestras calles que están preparadas por una circulación del año 80. Entonces, está perfecto que se vendan 0 kilómetros, bárbaro, y ojalá se vendan 200.000 por año. Pero tenemos que adaptar las vías de circulación. También solo para los ómnibus, para los taxis, sobre todo para los vehículos. Pero vuelvo al punto. La ciudad que tiene mejor movilidad es aquella que tiene exclusivamente el mejor sistema de transporte público de pasajeros o falta Yo creo más? que es una causa fundamental esa. Yo creo que es donde se da o donde se puede aplicar de mejor forma la convivencia. En las calles conviven peatones, transporte público, autos, bicicletas, monopatines, hay muchas formas de trasladarse. Yo creo que las autoridades en las ciudades, los problemas que tienen eso, la cantidad de miles de autos que todos los años se vuelcan a las mismas calles, las autoridades tienen que ir tomando algunas medidas que son justamente para mejorar esa convivencia y de acuerdo al poder económico que tenga la ciudad, ir llevando adelante. En alguna ciudad el poder económico lo lleva a que pueda hacer un subte y que hay una inversión para eso. En otras ciudades pueden hacer puentes elevadizos en determinados lugares de la ciudad. En otras ciudades... ¿En esta qué podríamos hacer? Claro, Porque... naturalmente en otras ciudades, y es uno de los problemas, en otras ciudades ya... De arranque tienen naturalmente condiciones como para hacer. Yo siempre digo, si nosotros tuviéramos alguna avenida con el ancho de la 9 de julio, sería mucho más fácil. Sí, bueno, ni que circular por la 9 de julio fuera una papa, ¿no? Bueno, en Buenos Aires también explota todo. O sea. Pero se pueden hacer muchas cosas. El problema es que acá, en Montevideo, si vemos algunas de las arterias principales, primero, no se puede exportar una solución de otra ciudad, traerla y ponerla acá, porque la idiosincrasia nuestra es diferente a lo de otro lado. Pero además, la misma solución que puede tener en Avenida Italia no es la misma que 8 de octubre, porque es diferente. No es la misma solución que se le puede dar para mejorar Rivera desde Propios hasta el centro. Hay que buscar otro tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque no hay paralelas, porque no tenemos calles anchas, porque tenemos que buscar. Entonces, en las ciudades hay que incentivar el transporte colectivo. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de democratizar los espacios públicos. Hay una foto que lo muestra claramente. Un ómnibus lleno de gente y esa misma gente, si va en auto, ocupa toda una cuadra de una calle. Yo creo que es parte de eso, cuando se habla de cuidar el medio ambiente, no es solamente pasar del gasoil al eléctrico, mejorar el medio ambiente, mejorar las condiciones, es tratar de emitir menos CO2, es tratar de incentivar el transporte público. Y en eso es que estamos hablando con las autoridades. Sí, exacto. Eso le iba a preguntar. Bueno, cuando usted se refiere, y lo ha hecho en conferencia, a optimizar los recursos. Bueno, ¿a qué se refiere en concreto? ¿A qué? Perdón. Optimizar los recursos. Y optimizar los recursos quiere decir que con las mismas unidades, con el mismo costo que se pone para brindar un servicio dentro de la ciudad, mejorar, dar un servicio mejor, pero que, por ejemplo, el que toma un ómnibus, uno de los temas fundamentales es que el viaje le dure lo menos posible.
entre origen y destino que dure menos. Para eso hay que buscar, canalizar, hay que buscar donde el transporte público pase por un lado. Bueno, el solo bus, por ejemplo, El ¿no? solo bus. Que sí, la idea era que solo fuera para bus, pero circulamos todos por ahí. Entonces, ¿cómo se ve? Sí, es una solución económica, es una solución que se puede llevar adelante en una ciudad, en alguna de las calles nuestras o de esas arterias se puede llevar, pero hay que controlar. A eso iba, por eso. La gente, cuando al principio se implantó el solo bus en algunos lugares, la gente lo respetaba. Es más, la gente lo respetaba más de lo que nosotros podíamos pensar. Pero después en el tiempo, si no hay controles, se empieza a perder. ¿Y cómo se puede controlar eso? ¿Alcanza con la cámara trasera del hoy, ómnibus? Claro, de aquel tiempo, que no es hace tantos años, a hoy, ya no se precisa tener para controlar los inspectores de tránsito parados en las esquinas. Hoy los avances tecnológicos permiten claramente tener todo ese tipo de controles, donde el transporte vaya por un lado, que tampoco moleste las arterias donde van los autos, o donde van las bicicletas, y que tenga su propio carril y los autos vayan por sus lugares, dejando que el transporte sea más ágil. Ese es uno de los temas fundamentales, diría yo, porque cuando dice el transporte está mal, no, el tema es la movilidad. El tema es darle esas condiciones en algunas calles donde la velocidad, donde se pueda, como objetivo, por ejemplo, bajar un 30% de tiempo entre origen y destino. ¿Saben cuántos miles de horas es al cabo de muchos años para alguien que viaja, que va a trabajar y que viene? Muchísimo. Bueno, ese es uno de los elementos, esa mayor rapidez y fluidez. Entonces, con la misma flota, con el mismo gasto, que en definitiva eso repercute en el precio del boleto al final. Bueno, ¿por qué usted dice que no se va a transferir justamente el 20% de baja de ventas al aumento del boleto? Porque entendemos que no lo resistiría la propia realidad del precio. Bien, o sea, pero es algo que se el puede dar en transporte lujo tiene, cucha, no tiene, otras No, pero estamos hablando en general. Tiene dos temas: dar una buena calidad, una mejor calidad de servicio y darlo dentro de un precio, pues es un elemento, es una actividad muy popular. No, yo entiendo, pero digo, para muchas cooperativas de transporte, fuera de Cucha, ¿no? Es como la tormenta perfecta. Cada vez más autos en la calle. Tránsito lento porque no se respeta el solo bus. Caída de los precios caída de pasajeros, ¿no? De venta de boletos. Es como un poco una tormenta perfecta. Yo creo que la tarifa debe de tener y seguir teniendo en consideración los elementos naturales y normales, que son, bueno, los consejos de salario, los acuerdos salariales, los costos de mantenimiento, o sea, lo que siempre estaba dentro de la paramétrica. Lo que digo es aparte de eso, este 20% de caída que es estructural, que nosotros lo estamos llamando el nuevo 100%, que no esperamos que se revierta. Que se revierta en el corto plazo y en el mediano corto tampoco, pero que sí podemos hacer cosas, van a pasar por la calidad del servicio y por mantener el precio dentro de lo razonable. Por ejemplo, aumenta los salarios porque hay un acuerdo, como lo hay hoy, que está vigente y que se cerró a mitad de año con los trabajadores, que fue bastante razonable y con mucha responsabilidad. Bueno, hay que ajustar el precio porque el servicio tiene que ser tiene que ser viable desde el punto de vista económico y financiero. Son los otros costos. Hay que buscar de estructurar las empresas para que ese porcentaje que se perdió, que no se va a recuperar fácilmente porque es una pérdida que no solamente es en Uruguay, en toda Latinoamérica, los números que nosotros tenemos es que hay una pérdida entre el 75, o sea, entre el 25, el 20 y en el mejor de los casos el 15%. Pero es así, porque los cambios culturales, porque los dos motivos fundamentales que la gente viaja en el transporte es para trabajar o para estudiar. Bueno, está el trabajo a distancia, está el estudio que también se hace a distancia, hay muchos. Cualquier tema que incida sobre la ocupación o la desocupación, o el tema del trabajo. Por ejemplo, sale y dice, bueno, no va a haber repetición.
Y se nota inmediatamente porque hay una baja importante de venta de boletos estudiantes. Porque capaz que alguno deja de ir a trabajar porque hay ese anuncio. Entonces, estos dos elementos son dos de los cambios. El otro cambio, y que claramente lo vemos todos los días en la calle, es la gente en el 20 y en el 21 hizo un esfuerzo que antes era la moto, la bicicleta, hizo un esfuerzo grande porque no sabía, porque no tenía seguridad y no sabía qué le podía pasar si ir a trabajar en el ómnibus o no, y se metió en el auto, y se metió en las cuotas. Y ahí están los autos. ¿Pero usted cree que la explicación de la venta de 0 kilómetros pasa por ahí? No, en aquel momento hubo una venta, en el 20 y en el 21, hubo una venta impresionante de autos, de gente que se bajó de viajar en el transporte colectivo y pasó a viajar en auto. Y ahí está, hoy las calles, no hay hora a favor del tránsito y hora en contra. A toda hora y en todos los lugares. Es una locura. A ver si me permite abrir por acá, Fernando, ¿preguntas o algo? Sí, yo un comentario y alguna pregunta. Yo no sé, en términos de movilidad, si nos comparamos con otras ciudades del mundo, con Buenos Aires, con San Pablo, con otras, no sé cuán mal estamos. Digo, uno vive acá, entonces, en las horas pico sobre todo, que son las más complejas, hay muchísima gente en las paradas de ómnibus, los autos, salen todos al mismo tiempo, y en ese caso se notan ciertos colapsos. El resto del día, no sé si hay tantos problemas de movilidad, que no quiere decir que no sea mejorable y siempre se podrá mejorar, pero eso lo digo en términos de pregunta o de cuestionamiento. Yo creo que la movilidad se puede, para mí, yo que no sé nada, ¿no? Estoy formulando así cuestiones de sentido común: acceso, costos y servicio. Si uno tiene un buen acceso, un costo accesible y un buen servicio, probablemente use el transporte público. Que el transporte público hoy en Uruguay es ómnibus, taxis y para de contar. Ómnibus y taxis. No tenemos trenes, no tenemos subtes, por más que muchísima gente lo haya soñado y se haya proyectado, ideas muchas veces. Entonces, una pregunta es, ¿no es demasiado no es demasiada responsabilidad cargarle a los ómnibus la respuesta al transporte público, cuando debería ser multimodal y tener un acceso mucho más fácil? Descongestionar también es sacar autos. Para sacar autos hay que mejorar el transporte público. Para mejorar el transporte público hay que abaratar costos, porque tiene que ser de acceso para la gente. El transporte, para mi criterio, el transporte público, por lo que escucho, por lo que se manifiesta mucha gente, en Uruguay es malo y caro. Es malo y caro. Yo me acuerdo de una pintada hace muchos años, no sé si eso sigue así, pero decía, la vida pasa, el 104 no. Claro, porque muchas veces mucha gente queda colgada esperando un horario porque el ómnibus no pasó, sobre todo en los recorridos de más larga distancia, el transporte interdepartamental y eso, mucha gente queda colgada en los balnearios, en las zonas balnearias, porque, o no balnearias, para el otro lado, para San José, hay transporte que no pasa o pasa lleno y para que pase el otro, hay problemas, realmente hay problemas. Entonces es muy difícil resolver el tema que la gente deje el auto para subirse al transporte cuando el transporte público es malo y caro. ¿Es malo y caro, Salgado? Perdón, termino. Ya termino porque ahora sí le quería hacer una pregunta. Una fórmula no podría ser vehículos más chicos, más ágiles, más frecuentes. No podía ser. ¿Por qué los ómnibus son del tamaño que son, de las dimensiones que tienen, ocupando un lugar también? Porque sacamos autos, los ómnibus funcionan más aliviados en la calle. Ahora, si sacamos ese tamaño de ómnibus y todos los ómnibus que hay, los autos también funcionan más aliviados. ¿No hay hay una contradicción entre una cosa y otra? Sí. En general, el que dice fácilmente que el transporte es malo y caro, que es malo y caro, es porque hace muchísimos años que no utiliza el transporte público. El transporte en Montevideo, hoy por hoy, es de muy buena calidad. La flota de ómnibus de Montevideo es la más nueva por lejos de toda la historia del transporte. Hoy hay
La cuarta parte de la flota ya tiene aire acondicionado y está funcionando. Más del 40% de la flota de Montevideo tiene accesibilidad para sillas de ruedas, para discapacitados. Hoy en un porcentaje alto de la flota en Montevideo tienen puertos USB para conectar y para cargar los celulares. En la flota de Cucha, por ejemplo, en el 100% de la flota de Cucha tiene Wi-Fi gratis, del Wi-Fi que funciona, no solo del que se anuncia. Sí, porque muchas veces se anuncian Wi-Fi y resulta que no podemos entrar o no funciona. Funciona. Pero una cosa, yo no le voy a discutir, porque obviamente usted de eso conoce, y además yo sé que tienen aire acondicionado, que tienen todo lo que tienen. Ahora, es todo divino si me puedo tomar el ómnibus. Sí, sí. Si no me puedo tomar el ómnibus, entonces el wifi, el aire acondicionado, todo lo demás, no sirve para nada. El 104, que decía el tiempo pasa y el 104 no. Tiene años. Era cuando éramos chicos. Tiene años. Hoy, la frecuencia del 104 hay momentos que es a 4 y 5 minutos. La frecuencia del 104, por ejemplo, como otros recorridos. Hoy hay servicios diferenciales dentro de Montevideo y dentro del área metropolitana. Pero usted me dice que es perfecto, entonces. ¿Por qué no hay más gente tomando ómnibus? No confunda con el interdepartamental, que es otra historia, ¿no? Pero ¿por qué hay más gente? Cada vez hay venden menos boletos. Y hay cada vez más gente comprando autos, porque somos... Es muy lejos de estar... Porque si fuera fantástico, como usted lo está describiendo ahora, mañana... Por eso, ni perfecto, ni fantástico. Es perfectible. Y el transporte, si tiene algo bueno esta actividad, es que uno no se aburre, porque todos los días hay algo nuevo, si se quiere, hay algo nuevo para hacer o para mejorar. Todos los días es diferente. Esto es diferente a cualquier otra actividad. Yo lo que digo es que ha avanzado muchísimo el transporte. Las frecuencias funcionan bien. En algún recorrido, menos del 5% de los recorridos de Montevideo. O sea, esto está avalado por la tecnología, por los números. Los que no es que lo dicen las empresas, lo dicen los controladores, que hoy saben, ahora, en estos momentos, la Intendencia está en conocimiento, porque así, de cómo se está moviendo Montevideo y cómo se está moviendo toda la flota en todos los lugares de Montevideo. El transporte público pone a funcionar una función social muy importante. Atiende todo el Montevideo rural, que es realmente importante. Cuando se dice, y yo sé, hay algunas frases que son lindas, hay fotos que son lindas. Hablar del tren es lindo. Escuchábamos desde chico, el tren de la costa, desde chico, bueno. Hoy hay otras soluciones que se pueden dar para cumplir la misma función que podía cumplir en aquel momento el tren. Yo creo que tenemos que... Iba a haber un aéreo por el cantero en Italia hasta el aeropuerto, ¿de acuerdo? Ahí está. Era fantástico. O sea, iba a haber... En el aire. Iba a haber, pero resulta que no hemos visto. Pero hace 3 años atrás, pocos meses antes de la pandemia, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no se crea en Avenitalia que las condiciones, por lo menos se facilitan las condiciones geográficas, ¿por qué no se crea un espacio, un carril, donde con coches eléctricos se pueda dar un servicio, donde, y ahí vamos a la flota, al tamaño de la flota, no es la solución solo coches chicos, no es la solución coches articulados o biarticulados, coches que llevan hasta 300 personas, no es la solución el 100%. Debería de convivir en algunos lugares los coches más grandes para atender determinada demanda en alguna hora, porque es en alguna hora. En las horas pico. Es estirando mucho 2 horas de mañana y 2 horas de tarde. Como mucho. Yo diría que es hasta 1 hora y media y 1 hora y media. Y debería haber coches chicos, más chicos, que entren y que sean circulares y alimentadores de esos ómnibus que a uno lo pueden llevar más rápido. Entonces, que te traigan de determinados lugares de todo lo que es Montevideo rural y que te pongan en esos ómnibus que son los que te llevan van y por que las tengas arterias, capacidad. digamos. Vero.
Yo creo que en Montevideo la situación de los últimos años que sin duda plantea Fernando y que era cierta, ha cambiado mucho, ¿no? Hoy está esa posibilidad de saber hasta por dónde viene el ómnibus, que antes era ese gran misterio plasmado ahí en un muro. Entonces no tenemos un problema. Pero usted no representa solamente a Montevideo, es presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay. Y creo que en el interior hay otras realidades, ¿no? En el interior creo que todavía sigue existiendo aquella cuestión de que, bueno, si no tomás un ómnibus, el siguiente pasa a la hora y media o a las 2 horas. Hay muchísimas dificultades. Y mi pregunta es, ¿quién piensa, quién le pone pienso a las soluciones para distintos puntos del país? Porque usted habla, por ejemplo, de la posibilidad de un bus eléctrico que capaz que ya en el departamento de Canelones no se puede porque la distancia que está pensada para Montevideo no puede ser pensada para una compañía del interior. Me consta que han habido casos donde, bueno, se ha retrasado muchísimo ese ómnibus que pasa cada 1 hora porque se puso un bus eléctrico que hay que recargarse en el camino y que se complica. Porque la autonomía no es suficiente. Exacto. Entonces, ¿quién piensa eso? ¿Con qué autoridades se piensa y en qué ámbitos en el transporte del futuro y del presente? Porque esto está sucediendo ahora. Las realidades son, sin duda, diferentes en cada uno de los 19 departamentos. Por demanda, por capacidad económica, pero además porque son autónomos. El transporte depende pura y exclusivamente de cada intendencia. Entonces, hay intendencias que pueden poner determinados recursos para esto, para atender estudiantes, gratuidades y cosas. Hay intendencias que no lo pueden hacer y tampoco pueden ayudar. Hay alguna ayuda que es a nivel nacional, que es por ejemplo, a través del Ministerio de Transporte, donde hay una ayuda a nivel general de todo el país, las urbanas del interior, que tienen determinada ayuda. Pero evidentemente necesitan que exista esa coordinación que tú decís. El ámbito natural de eso es el Congreso de Intendentes, aprovechando de que están juntos en determinado lugar para crear determinadas condiciones para todos. Claro, igual. Pero si uno piensa en un ámbito como el Congreso de Intendentes, piensa en la necesidad de un asesoramiento, porque no tiene un intendente, o no lo tendrán todos, como no lo tenemos nosotros, la capacidad de poder decir, bueno, pero esto tecnológico tiene determinadas características que la tiene que saber alguien, que puede ser el Ministerio de Transporte, que puede ser la Cámara. Creo que sí. Creo que sí. ¿Ese ámbito existe hoy? Creo que tiene que haber una autoridad por encima de eso, que hay determinadas cosas que tienen que cumplir todos. Por ejemplo, ahora se puede subir a un ómnibus interdepartamental y hacer transbordo y usar boletos multimodal con urbanos. Pero recién ahora, después de hace más de 10 años que está la tecnología. Bien. O sea, esas cosas son las que hay que... ¿Y el rol del apuntar. Ministerio? Porque no me queda claro. Y solo esto, y me había olvidado, te agradezco que lo digas, porque el mejor secreto guardado de los uruguayos, de aquellos tiempos que estaba el cartel, que el 104 pasa y el tiempo no y todo eso, era también el mejor secreto. ¿Cuál era? ¿A qué hora venía el ómnibus? Hoy hay más de 100, debe haber unas 120.000 entradas diarias que nosotros tenemos en la aplicación, que la gente va a la parada a la hora que llega el ómnibus, porque lo ve en tiempo real, además, llegar a la parada. Y ese fue un cambio tremendo. Bien. Hasta en tema de seguridad, de estar en la parada esperando el tiempo que sea. Fernanda. Sí, yo coincido con la mejora. Quienes usamos el transporte público podemos dar fe de que las cosas que estaban mencionando Salgado han sido avances importantes que sin duda colaboran en este sentido. Usted dijo una palabra clave que yo creo que desde ahí es donde se tendría que abordar. Yo iba por un lugar parecido al que mencionaba Vero, que es el tema de entender la movilidad como convivencia. Usted empezó hablando de convivencia ciudadana. Yo creo que eso es la clave, porque si bien en la movilidad ni que hablar que está el transporte público, están los peatones con sus normas de conducta, están quienes manejan vehículos como autos, motos, que también creo que es un tema que muchas veces no se pone arriba de la mesa, pero bueno, ¿cómo conducimos los uruguayos? ¿De qué manera? ¿Respetamos las reglas de tránsito? ¿No respetamos las reglas de tránsito? Los conductores del transporte público, creo que son elementos que también tienen que estar arriba de la mesa a la hora. El tema del estacionamiento, son variables que creo que también pesan. Bueno, en Montevideo cada vez se está viendo más en este sentido y creo que es una de las grandes demandas y las grandes críticas, que quizá puede ser un factor clave para que la gente opte por el transporte público, la falta, por ejemplo, de estacionamiento. Entonces, lo que a mí me pasa cuando se habla de movilidad, primero no soy una técnica y desconozco en ese sentido en profundidad, pero creo que es una cuestión multifactorial
en la cual tiene que ver el desarrollo de las ciudades como ciudad misma, ya sea desde las calles, desde los lugares para estacionar y todo lo que usted ya estuvo mencionando, pero también tiene que ver con las normas de conducta, de cómo nos manejamos, mismo los peatones, cuándo cruzan, cuándo no, normas que nos parecen que quizás son tan básicas y me pasaba esto que mencionaba Vero. Yo creo que también los problemas que tenemos es porque no se ha pensado ni se ha planificado de acá a 20 años, no se hizo antes, pero bueno, creo que puede ser momento de qué transporte queremos de acá a 20 años en Montevideo. Ni que hablar en Uruguay, pero en Montevideo. Quizás ese Congreso de Intendentes, pero creo que tendría que estar todo esto arriba de la mesa y seguro a mí se me están pasando elementos que también volcarían y colaborarían en este sentido. Salgado, ¿qué depende de la Intendencia? ¿Qué medidas se le pueden pedir a la Intendencia? ¿Qué medidas al Gobierno Central? Al Ministerio de Transporte. Este tipo de elementos, por ejemplo, de proyectos de movilidad urbano, controles, canalizaciones, facilitar. A veces el hecho solo de coordinar un semáforo o dos semáforos en dos esquinas fundamentales, lo vivimos todos los días con el auto, no precisamos manejar un ómnibus. Nos daría un giro a la izquierda en un lugar donde es inapropiado, tranca todo una arteria y nos tranca a todos. Bueno, ese tipo de estudios a mí me consta y yo no me caracterizo por andar repartiendo flores, sino que yo critico cuando realmente entiendo que no se están haciendo las cosas bien. En la Intendencia hoy están, de alguna manera, en este aspecto, trabajando e invirtiendo en elementos tecnológicos que puedan mejorar eso. La convivencia dentro de las unidades. Hoy ya el problema mayor no es aquello que nos pasaba de escuchar el problema entre el pasajero y el guarda. No, hoy no. Hoy el chofer está en lo suyo. El problema es entre los pasajeros. Bueno, cámaras para controlar qué pasa en los carriles exclusivos, controladores de pasajeros para tener en tiempo real y tomar decisiones en tiempo real de cómo en una hora pico capaz que mejorar la frecuencia en algún recorrido. Eso es lo que estamos trabajando con las autoridades de la Intendencia y está bien. Y el Ministerio lo que debe hacer, y de verdad el transporte suburbano de larga distancia, tenemos el lujo en este país que es tan pequeño de punta a punta, de tener coches, empresas que tienen coches cama, para hacer 400, 500 kilómetros, son coches camas, coches que son realmente muy por encima del promedio de que hay en toda la zona. Ni hablar en Latinoamérica, muy por encima de ellos. Tenemos un nivel de transporte que hay mucho para hacer, que todos los días hay que mejorar, pero que si damos una vueltita en la zona es mucho mejor y de mejor calidad y más seguro, además. Bien. Juan Salgado, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay y presidente de CUTSA. Pausa y ya venimos.